Buenas noches, vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas. Lo primero que haremos es una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que ya está terminando. Te damos gracias por el don de la vida y por el don de la fe. Te pedimos nos asistas en este rato que vamos a dedicar a la escucha de tu palabra, para que nos haga más cercanos a tu corazón. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pablo ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quisiera decir una vez más que este ciclo de charlas no tiene ninguna pretensión grandilocuente, sino que simplemente un encuentro entre amigos en torno a la palabra, poder tener contacto directo con ella y darnos la oportunidad de leer palmo a palmo esta interesantísima primera carta de Pablo a los Corintios. Y dentro de este preámbulo que estamos haciendo, darles una buena noticia. Seguramente ustedes, aunque no lo sepan, ya tienen algún tipo de vocabulario griego consigo. Vamos a repasar. La palabra Cristo significa ungido. La palabra apóstol significa enviado. La palabra evangelio significa buena noticia. La palabra martirio significa testimonio. Bueno, ya con esas pueden empezar a jugar un poco en su cabeza. Vamos a seguir con nuestra lectura. Habíamos dejado en el capítulo 3, versículo 13, y les decía la otra vez que me llamaba la atención la diferencia del traductor entre el versículo 10 y el versículo 11, porque Pablo alude al cimiento, al fundamento que es Cristo mismo, y sin embargo no sé por qué han decidido alternar la palabra cimiento y fundamento. Cualquiera de las dos es válida, pero sería interesante tratar de ser consecuente para darle al lector español la continuidad que el mismo Pablo expuso en su carta. También aquí un paréntesis, hay gente que me ha preguntado qué es esto que yo a veces señalo de diversas traducciones. Bueno, como sabemos, el texto está en griego y hay distintas traducciones. Según los editores, intentan aproximarse al texto. Es algo difícil, diría imposible, traspasar exactamente. Hay muchas decisiones personales en juego. Lo que aquí intentamos hacer es enriquecer nuestra lectura precisamente aportando esos matices que una traducción no puede dar porque está limitada a una única palabra. Pero en este marco nosotros podemos ofrecer algunas alternativas. Entonces, retomando el hilo, recuerdan ustedes que Pablo había puesto esa doble metáfora del campo y de la edificación y había privilegiado la de la edificación. Lo importante es cuál es el fundamento, Jesucristo, y una vez que eso está dado, cómo es que uno construye. Uno puede construir con diversos materiales, pero llegará el día del Señor, el día del juicio, donde esa construcción pasará por el fuego, será probada y se verá la verdad de nuestra vida. Y habíamos dicho que los teólogos contemporáneos tienden a ver cada vez más el fuego del juicio como el fuego del amor de Dios. En el versículo 14 dice Pablo: si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Entonces, volvemos a estar en la misma idea del juicio, de la verificación, de cómo se ha construido, y acá llega un poco lo que ya venía siendo insinuado, que la edificación es la propia vida. Y habrá una paga, habrá una recompensa para aquella casa, para aquella vida que resiste. Coloquialmente diríamos que se la banca. Ahora, quien ha construido con material endeble, con material que no resiste el fuego del amor de Dios, la obra se perderá. Sin embargo,
parece ser que el constructor, o sea, el personaje en cuestión, se salvará. Dos cuestiones aquí. La primera, uno puede decir, bueno, si su obra fue tan mala, tan defectuosa, si su obra fue consumida y perdida a través del paso del fuego, ¿por qué se salvará? Mi respuesta, sin ser un especialista, es que esa obra había sido hecha sobre Cristo. Es decir, tan importante es poner a Cristo como fundamento que después, aunque la obra sea defectuosa, el protagonista puede salvarse igual. Ese es el primer punto. Hay una diferencia abismal entre construir sobre Cristo roca y construir sobre la arena, que es nada. Lo segundo que podemos comentar es cómo termina el versículo 15. Se salvará como quien se libra del fuego. ¿Y esto qué significa? Raspando, diríamos acá en castellano. Es decir, se va a salvar no sin algún tipo de zozobra, de sufrimiento. No va a ser una salvación holgada. La idea es la de un incendio, ¿no? Cuando hay un incendio y uno sale corriendo a todo lo que da, no puede llevar sus posesiones, sino que sale con lo opuesto, así como uno siente que se salvó de una muy difícil. Dice que el que construyó defectuosamente se salvará, porque tiene el fundamento que es Cristo, pero como quien escapa del fuego. En el versículo 16 aparece otra idea, aunque está relacionada con esto de la construcción, y es la siguiente. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Aquí Pablo da un paso más, salta de categoría y le hace ver a su comunidad que cada uno de nosotros no solamente es una construcción, sino que es un templo. O sea, no es una casa cualquiera, sino que es un santuario. ¿Y por qué cada uno de nosotros es un santuario? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, por el bautismo. El bautismo, habíamos dicho, es sumergirse en la Trinidad y que la Trinidad se sumerja en nosotros. Entonces, esta es la idea, que cada uno de nosotros es sagrado, es consagrado, mirarse como un templo. Entonces, la consecuencia de esto, y es el versículo 17, es lapidaria. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Con lo cual, está llamando la atención sobre lo delicado que es atentar contra otra persona que es templo de Dios por el hecho de ser imagen de Dios, y mucho más grave lo que es atentar contra un cristiano que es un templo trinitario, vamos a decir. Uno podría preguntarse si aquí Pablo no está siendo bastante severo. Bueno, sepamos que primero que Pablo es un cristiano, puede en una medida ser tomado por el exceso, pero es como una hipérbole, ¿no? Una figura exagerada que llama la atención, aunque por otra parte nos está diciendo que la vida es sagrada y uno no debe atentar. Pero a mí me hace pensar en la reacción que tuvo Dios con Caín, ¿no? Entonces, cuando Caín debe andar errante con la marca sobre la frente, le dice a Dios, pero ¿cómo puede ser? Ahora todos que me vean me van a matar. Y bueno, Dios le dice, si alguien te mata, lo va a pagar 7 veces. Es decir, en el fondo es la misma lógica, la misma pedagogía. Vamos con la segunda parte del versículo 17. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Aquí pareciera que pega un salto muy sutil Pablo, donde deja de hablar del templo individual que es cada uno y está hablando de la comunidad como un templo. La imagen de la iglesia como templo hecho de piedras vivas que sería cada uno de los cristianos. Esta es una imagen que le gusta mucho también a San Pedro, ¿no? Ya lo habíamos evocado
explicado el encuentro pasado, como Cristo es la piedra angular, cada uno de nosotros formamos parte de ese templo vivo como piedras vivas que somos. Y aquí viene el versículo 18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Esta es una música que ya viene sonando hace rato en esta carta, es una especie de mirada retrospectiva. Lo que les quería decir en el día de hoy es lo siguiente: me asombra ver cómo la primera carta de Pablo a los Corintios es como un gran tapiz, donde los hilos aparecen y desaparecen, y si bien hay acentos según los momentos de la carta, es como que hay algunas ideas que vuelven y circulan. Por ejemplo, esta idea que acabamos de abandonar del cristiano y de la comunidad cristiana como templo va a retornar con fuerza en otro contexto y va a resultar muy iluminadora. Y aquí, en el versículo 18, 19 y 20, estamos recuperando el principio de la carta con esa contraposición entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, entre la fuerza de Dios y la fuerza de este mundo. Entonces, fuerte, porque Pablo es una persona muy vehemente, es una persona que tiene autoridad y sabe cómo ejercerla, además es muy pasional, y recuerden que está hablando a gente que él quiere y que considera que está equivocada en algunos puntos. Entonces, como buen padre, como buena madre, que tienen un sano celo por sus hijos, no escatima palabras claras, a veces un poco duras, pero claras, que están destinadas a poner un poco de orden, como dijimos, a discernir, a juzgar, a clarificar cuál es la situación y qué camino debe seguirse en función de ello. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. La insensatez que pide Pablo es la aceptación de Cristo crucificado y resucitado. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. Es decir, no por mucho razonar uno es sabio. Bueno, sin duda que en este tiempo donde la inteligencia vuelve a mostrarse orgullosa ante la fe sencilla de tanta gente, esto es un desafío importante y tiene una gran actualidad. No vamos a seguir comentando porque lo hemos comentado muchísimo en los otros encuentros. Simplemente decimos que en el versículo 21 Pablo empieza a sacar una conclusión muy audaz, que es la siguiente: en consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, nosotros que parecemos tan tontos, que parecemos tan débiles, en el fondo somos los dueños de todo. Pablo, Apolo, Cefas, que son columnas, que son los predicadores, que son las luminarias, ellos se deben a Corinto. Corinto, digamos, es dueño, es señor de esos apóstoles. Corinto, como comunidad cristiana, no por los méritos de Corinto en sí, sino por ser iglesia, tiene a disposición esos apóstoles y el mundo, y la vida y la muerte, y el presente y el futuro, pero la iglesia es de Cristo y Cristo es de Dios, ¿no? Entonces, para ser señores de todo, hay que saber reconocer al Señor Cristo y en Cristo abrirse al misterio del Padre.
Algo habíamos evocado en los primeros versículos: el Padre envía al Hijo, el Hijo envía a los apóstoles. En la medida en que uno respeta ese orden, esa tradición, esa entrega de autoridad, puede tenerlo todo a disposición. ¿Recuerdan la frase que había dicho Pablo? Que al hombre espiritual no hay quien lo juzgue y él, sin embargo, juzga a todos. Bueno, es esto mismo dicho de otra manera: la autoridad del cristiano, que no significa que ese señorío, que esa autoridad, que ese poder y esa sabiduría sean reconocidos mundanamente. Sin embargo, ¿cómo no va a ser rey, cómo no va a ser señor un verdadero hijo de Dios, ¿no? Quien es hijo de Dios en serio, le pertenece al mundo y tiene una libertad que mucha gente ponderada de este mundo no puede ejercer. Podrá ejercerla en el ámbito exterior, pero no en el interior, que es lo que al fin del día más nos interesa. Vamos entonces a dar vuelta a la página y entramos en el capítulo 4. Pablo dice: los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Uno dice, ¿pero a cuento de qué viene esta frase? Bueno, recuerdan que Pablo se había reconocido como deudor de Corinto. Extraño, él que engendró a la comunidad de Corinto en la fe, les dice, en el fondo, yo les pertenezco. Y porque les pertenezco, debemos todos considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí comentemos las palabras. Servidores de Cristo viene a ser algo así como oficiales. Y uno dice, ¿oficial? Bueno, está el oficial de policía y está el oficial de justicia, ¿no? Si hay algún abogado que esté escuchando, va a reconocer lo que esto significa. Es como un auxiliar, es como el brazo ejecutor que tiene el poder judicial. Entonces, Pablo dice, ni ustedes ni yo somos los que verdaderamente mandamos. Tenemos un poder derivado, actuamos en nombre de, y ahí viene a cuento la segunda palabra, somos administradores de los misterios de Dios, de los secretos de Dios, de los bienes salvíficos, todo el tesoro que Dios ha querido regalar a los hombres en Cristo debe ser administrado, racionado, comunicado por los apóstoles y por los cristianos en general. Recordemos esa parábola de Lucas 12:42 que cuenta Jesús sobre el administrador fiel, ¿no? ¿Cuál es el administrador fiel? Es decir, que esta imagen del cristiano como administrador viene del propio Cristo y en el fondo se remonta a Adán. Cuando Dios en el capítulo 1 y en el capítulo 2 tenemos la creación del hombre, el hombre, Adán, está puesto sobre la creación por encima de los demás animales para ejercer una soberanía. Por supuesto que la puede ejercer bien o mal, pero el poder es legítimo porque ha sido así querido por Dios. Entonces, esto es una llamada de atención especialmente para los ministros de la Iglesia, pero en el fondo para todo cristiano. ¿Cómo estamos viviendo el don bautismal? ¿Lo estamos viviendo al modo de la vanagloria o al modo del servicio? ¿Administramos, comunicamos, distribuimos o por el contrario somos celosos en el sentido de avaros, mezquinos, retenemos el don? La imagen de servicio como categoría que atraviesa al cristiano y a la Iglesia. Y entonces sigue, ahora bien, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. Primera premisa, somos administradores, somos servidores. Segunda premisa, lo propio del administrador es ser fiel. Aquí viene algo que creo que ya salió. La palabra que Pablo usa, en realidad, más que fiel, es fidedigno, o sea, digno de fe, creíble. Y es
una palabra que se usa tanto para Dios como para Cristo, ¿no? Por ejemplo, en esta misma carta, capítulo 1, versículo 9, Pablo había llamado a Dios, y se sobreentiende que está refiriéndose a Dios Padre, fiel, fidedigno, creíble. Y en la carta a los Hebreos 2:17, ese mismo título se dice de Cristo sacerdote. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser creíble para servir al Evangelio. Versículo 3. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen, ustedes o un tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Me gusta esta carta de Pablo que tiene un montón de frases que han hecho mucha escuela y que están como grabadas en la memoria cristiana. Él había dicho que al hombre espiritual, al hombre maduro en Cristo, no lo juzgaba nadie, y él sin embargo podía juzgar, podía discernir, podía escrutar. Y aquí él, haciendo gala de esa humildad, de esa actitud de servicio, y diría yo, de esa libertad de los hijos de Dios que obra de cara al Padre y no de cara a los hombres, dice, la verdad que lo que ustedes digan en un sentido me tiene sin cuidado, porque mi juez no es de este mundo, sino que mi juez es Dios. Él tiene claro que el Tribunal Supremo es de lo alto. ¿Qué libertad nos daría? Y tenemos que reconocer muchas veces cuánta esclavitud de nuestra parte al darle demasiado crédito a los hombres sin ocuparnos de lo que Dios nos está pidiendo y cuál es la valoración suya sobre nuestras opciones. Pero no solamente rechaza el juicio de los demás, sino que rechaza su propio juicio. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Esto también habla de una actitud de no estar en el centro, de no estar en una actitud de autorreferencialidad permanente, sino uno juega el partido, sabe que lo ha jugado de manera honesta, con recta intención, y que Dios juzgue, ¿no? Eso es muy sabio, porque si no, muchas veces uno puede enredarse con el ensimismamiento, ¿no? Y esto vale desde una prédica hasta una comida que uno prepara para su familia, lo que fuera. Hacerlo desde Dios, entregarlo y no estar regresando, no estar retornando una y otra vez, porque al final lo que ocurre es que uno se va poniendo en el centro y la gloria es para Dios, y si lo hice bien, mejor, y si lo hice mal, Él sabrá comprender. No estoy diciendo que no haya que hacer examen de conciencia en autocrítica, lo que estoy diciendo es que en el fondo hay que tratar de ser un poquito más sencillo, de vivir más ágilmente, sin tanto juicio, sin tanto corte. Es como cuando uno lee una frase, ¿no? Hay que leerla de corrido, hay que vivir de corrido. Si uno está poniendo freno, primera, eso no puede salir nada bueno de allí, ¿no? Entonces, dejar que fluya la vida, dejar que fluya el Evangelio. Versículo 4. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha, pero no por eso estoy justificado. Mi juez es el Señor. Vemos aquí que Pablo tiene registro interior. Pablo se escucha, Pablo se examina y sabe que mirándose al espejo no encuentra nada grave. Sin embargo, eso no lo vuelve soberbio, no se siente justificado, no se siente santificado, no se siente impoluto, sino que sigue diciendo: mi juez es el Señor. Podemos recordar esa parábola del fariseo y el publicano. Recuerdan que el publicano se golpeaba el pecho al fondo del templo diciendo: perdóname, soy un pecador, mientras que el fariseo estaba en el primer banco de pie diciendo: gracias Señor porque no soy como los demás. Bueno, ese último es un autojustificado. Pablo dice: tal vez yo no tenga nada para pedir perdón de manera importante, pero no me toca a mí decir qué bueno que soy. Vamos a dejar que Dios hable, vamos a reservarle a Él la palabra de verdad sobre nuestras vidas.
En el versículo 5, estamos en el capítulo 4, Pablo dice: por eso no hagan juicios prematuros, no hagan juicios antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los corazones. Vemos aquí cómo vuelve el tono escatológico. Esto significa el tono del fin del mundo, no en un sentido tenebroso para infundir temor, sino porque el cristiano es alguien que vive de cara al encuentro pleno con Dios. Entonces Pablo no lo hace para amedrentar, para amenazar, sino simplemente como quien expone una realidad natural para el cristiano. Nosotros estamos hechos para él. Bueno, hay que plantearse cómo será ese momento, ese encuentro, que tendrá una dimensión de juicio. La dimensión de juicio no es la única, pero sí es una dimensión fuerte del encuentro con Dios, y hay que estar preparado. Y ese momento, ahí vamos a poder ver la verdad de la casa de cada uno. Se sacará a luz lo que está oculto en las tinieblas y se manifestarán las intenciones de los corazones. Cuando uno va avanzando en la vida se da cuenta cómo a veces se equivoca con las personas y cuánta santidad oculta hay, así como cuánta maldad oculta hay. Entonces uno va haciendo sus reflexiones para no darse con una pared, pero en el fondo saber que hay mucho que no conocemos. Por eso es linda la oración de la misa cuando pedimos por los difuntos, por aquel cuya fe solo tú conociste. Y eso en el fondo no se predica de unos pocos. Eso debiera predicarse de la inmensa mayoría. Es decir, en algunas personas la fe es algo evidentísimo porque está respaldada por una caridad que no tiene sombra. Pero después, ¿qué ser humano puede juzgar de la conciencia del otro, de la fe, del amor, de las buenas intenciones? Que poco sabemos. Hay que ser más respetuoso del misterio. Y dice Pablo: entonces, aquel día, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Claro, Pablo sabe que Dios no juzga para hundir, sino que juzga para hacernos un favor. El juicio de Dios es un momento de verdad, un momento de sanación, un momento, vamos a decir, donde terminamos de entendernos a nosotros mismos. Y por eso hay que estar esperando ese día con ansias de conocer esa verdad, que es Cristo mismo, que me va a revelar la verdad de mi propia vida. En el versículo 6 dice: en todo esto, hermanos, les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el refrán: no vayamos más allá de lo que está escrito. Y así nadie tome partido orgullosamente en favor de uno y de otro. Pablo suele ponerse como ejemplo, y esto a veces causa extrañeza. ¿No será un poco pedante Pablo, que se pone en primer lugar? Pero bueno, como un buen maestro, como un buen padre, lo hace en el sentido de haber predicado con el ejemplo, de haber abierto un camino. Eso no significa que Pablo se sienta la referencia última, pero sí tiene clara conciencia de ser un mediador. Y no vayamos más allá de lo que está escrito. ¿Qué significa esto? Bueno, uno lo traduciría en términos coloquiales como no ser más papista que el Papa, ¿no? Entonces, hay algo que está escrito. Aquí se refiere Pablo a la Sagrada Escritura, a la Biblia, es decir, hay una palabra que está por encima de Pablo y de Apolo, y se ve que ambos entendieron muy bien qué era lo vinculante, qué era lo obligatorio y qué no.
Entonces, en lo esencial, unidad. En lo opinable, libertad, y en todo caridad, ¿no? Este es un dicho de Agustín: en lo esencial, unidad; en lo opinable, libertad, y en todo caridad. Pablo y Apolo, por quien se estaba peleando Corinto, se ve que ellos entre sí no tenían ningún problema. Ellos entendían cuál era el límite entre lo vinculante y lo accesorio. Entonces les dice Pablo: si nosotros nos entendimos, si nosotros no nos pusimos celosos, no nos peleamos, ¿por qué no pueden ustedes seguir nuestro ejemplo? ¿Por qué tienen que estar ustedes repartidos en bandos, carcomiéndose los unos a los otros? Pésimo para la comunidad, ni que hablar para el testimonio externo. Vamos a las bases, vamos a recuperar la fraternidad que es propiamente cristiana. Y repite: que nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro. Nada de jactarse, nada de sentirse que los del bando de Apolo son más que los de Pablo o viceversa. Nadie saque pecho, nadie esgrima pergaminos, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, somos miembros de la misma familia. Y aquí vamos a llegar a un versículo muy famoso, primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7. En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, Pablo dice: ¿con qué derecho te distinguís, te juzgás? ¿Con qué derecho te enalteces por encima de los demás? Porque ¿qué tenés que no hayas recibido? Es decir, todo lo que sos es don, es herencia, es regalo. Está bien, tal vez vos tuviste la inteligencia, la, digamos, buen tino de abrirte a ese don y de hacerlo fructificar. Probablemente lo trabajaste con mucho esfuerzo. Sin embargo, no dejas de partir de un don fundamental. Y esto vale para el plano espiritual, sobrenatural, específicamente cristiano, como también para el plano humano. Es decir, uno puede tener muchos logros en la vida, pero al final, ¿de cuánta gente depende, ¿no? Entonces, grábense siempre esta frase: ¿qué tienes que no hayas recibido? De tus padres, de tus maestros, de tus amigos, de tus hermanos, del mismo Dios, que te dio todo eso, y además genética, la alimentación. Qué vulnerable que es el ser humano en soledad, ¿no? Y por eso, cuánta gratitud a muchísima gente, conocida o anónima, que está detrás de lo que uno llega a ser como adulto. Entonces, ¿cuál es el leitmotiv que vuelve? ¿La gloria de este mundo? No. La gloria en Cristo, que es gracia, que es don, que es bendición de lo alto. Versículo 8. Entra una nota típicamente paulina, que la domina muy bien, y es la ironía. Pablo sabe usar la ironía y les dice: ¿será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que se han enriquecido o que se han convertido en reyes sin necesidad de nosotros? Ojalá que así fuera, para que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Como ven, sigue el tono cariñoso pero fuerte. Pablo los lleva hasta el límite y como diciendo: bueno, se ve que progresaron mucho y ahora no necesitan de nosotros. Pero Pablo sabe que no es así. Pablo sabe que no han progresado. Por algo les está escribiendo esta carta, porque están peleados entre sí y porque hay otro tipo de problemas que ahora vamos a ver, que son muy vergonzosos, ¿no? En fin, Corinto está cediendo a la lógica de este mundo y Pablo quiere llamarlos a la cordura cristiana. Versículo 9.
pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. De alguna manera, Pablo traslada esto que recibe de la comunidad de Corinto, esta sensación de que ellos se están poniendo por encima, la sensación de que discretamente lo dejan de lado a Pablo, como que no te necesitamos, y Pablo dice, lo que le toca al apóstol es el desprecio. Eso en el fondo no es novedad, no es sorpresa. Lo que es sorpresa es que el desprecio venga de dentro de la iglesia. Pablo sabe que como enviado de Cristo, es decir, como seguidor de Cristo, le espera el camino de la cruz, detrás del cual viene la resurrección, pero la cruz está en el horizonte y Pablo no le hace asco. Pero bueno, le sorprende, repito, que ese desprecio venga, o al menos así está como insinuado en algunas actitudes de Corinto, lo cual se va a ver corroborado, de la propia comunidad cristiana. Esto es algo importante porque a todos nosotros nos repugna la cruz y de alguna manera queremos sacarla del horizonte. Entonces, poder entender que lo nuestro no es el aplauso de este mundo, sino muchas veces el rechazo, lo cual no significa que uno tenga que hacer méritos para ser rechazado, ¿no? Hay gente que piensa que la cruz de Cristo significa ser una suerte de kamikaze o provocar al mundo y sacar pecho, miren cómo me odia el mundo. La idea es que nadie te odie, la idea es que todos podamos amarnos y sentirnos cómodos entre sí. Ahora bien, una cosa es, digamos, provocar al mundo y otra cosa es, bueno, entender que la fidelidad de Cristo te puso en esa situación. Repito, hemos llegado a ser como condenados a muerte, ¿no? O sea, está esta expresión en inglés, dead man walking, que es el hombre que camina hacia su muerte, el hombre muerto caminando. Eso se dice respecto del condenado a muerte cuando va de la celda a la silla eléctrica, ¿no? O a la horca, lo que fuera, el trayecto de la celda a su ajusticiamiento se grita dead man walking, o sea, hay un hombre muerto que está caminando. Uno dice, ¿está caminando? Sí, pero ya está muerto. Lo mismo dice Pablo. Los apóstoles parece que tenemos este lugar de ser gente que camina, que vive, pero que estamos muertos, no contamos. ¿Y cuánta sabiduría esto? Y no hay que ser apóstol en el sentido estricto del término para experimentar esto. De alguna manera todo cristiano lo vive. Entonces, el último lugar, condenados a muerte, y hemos llegado a ser espectáculo, y la palabra griega allí es teatro. ¿Saben qué? Nosotros somos teatro para el mundo. Nos ridiculizan, nos hacen burla, somos la diversión, el escarnio. Estamos ahí, en la tarima, representando una obra de la cual todos se ríen. Como esas obras baratas que en la Edad Media, y no tanto, le tiraban tomates, ¿no? Verduras. Bueno, es como decir así, representamos un papel y nuestro papel no gusta, dice Pablo. Versículo 10. Nosotros, y aquí vuelve la ironía, fíjense qué exquisita ironía maneja Pablo, y duele, ¿no? Me duele a mí, en el siglo XXI, podemos imaginar lo que habrá sido la carta en su tiempo, sobre todo para los cristianos de Corinto de buen corazón. Dice Pablo, versículo 10. Nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo, y en cambio ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio, nosotros somos despreciados. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pablo le dice, mirá qué bien ustedes, ¿eh? Resulta que a nosotros todas las pálidas y a ustedes todos los aplausos. ¿Será que ustedes están en lo cierto? ¿Será que yo me equivoqué? Y curiosamente Pablo retoma la tríada que habíamos visto al principio de la carta
sabiduría, poder, estatus social. Son necio o sensato, sabiduría, fuerte, débil, poder, prestigio, desprecio, falta de honra, estatus social. Alcurnia, cuna, contactos. Los invito a reflexionar mucho con estas tres claves, ¿no? Son tres claves con las cuales el mundo nos seduce, ¿no? La inteligencia de este mundo, la potencia, que puede ser el poder político o el poder físico, la capacidad de influenciar, y la honra, el prestigio, el aplauso. Por ahí no tenés un mango, por ahí no sos muy sabio, pero perteneces. Estás en el círculo, que es una protección. Son tres maneras de sentirte seguro, de afirmarte no en Cristo, sino en este mundo. El problema es que este mundo pasa y con él estas glorias, la gloria de la inteligencia, del poder y del pertenecer a un círculo social, que puede ser alto o bajo, puede ser pertenezco a la barra brava. O sea, para mucha gente el estatus no es ir a determinado club. Para determinada gente el estatus es ser de la barra brava de tal cuadro de fútbol. Y bueno, ven, aquí cuando uno lee la palabra con profundidad, a todos nos da de comer. Y nadie puede decir, a mí esto no me toca. Por ahí es un círculo en un barrio perdido del Gran Buenos Aires donde 3 o 4 personas se juntan. Por ahí es a criticar a una tercera, pero bueno, ese circulito representa un estatus. ¿Perteneces o no perteneces? ¿Hay honra del mundo o deshonra? Entonces Pablo le está diciendo, qué curioso, a ustedes les va fantástico y a mí me va mal. ¿Cómo es esto? Pásenme la receta, por eso les había dicho antes, se ve que ustedes son satisfechos, se ve que son ricos, se ve que son reyes. Qué bueno, dice él, si ustedes tienen todos esos privilegios, también me toca algo a mí. Entonces, vamos a ver qué pasa en el versículo 11. Entonces, luego de esa triple contraposición, Pablo empieza a enumerar, a explayarse más bien, cuál es su situación como apóstol. Y con eso incluye a su círculo íntimo. Versículo 11. Hasta ahora nosotros sufrimos hambre, sed y frío, literalmente desnudez. Pero bueno, hambre, sed, frío, comodidades del cuerpo. Somos maltratados, abofeteados literalmente, nos cachetean. Vivimos errantes, o sea, como nómades, como vagabundos. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Ustedes saben que Pablo tenía por oficio hacer tiendas, hacía carpas. Entonces él tenía esta costumbre de trabajar para ganar su propio sustento y no ser gravoso para nadie, y también, les digo, para tener una libertad de espíritu y de apostolado mayor. Es decir, Pablo aceptaba ser alojado en casas, aceptaba muchas veces mantenimiento económico, pero a la vez tenía su independencia para no estar atado a, bueno, esto sabemos, ¿no?, a que alguien lo condicionara en su apostolado. Y además, para dar el ejemplo de laboriosidad. Por eso comentamos la vez pasada ese famoso versículo, el que no quiere trabajar, que no coma. Pues Pablo, que trabajaba mucho apostólicamente, y eso sería suficiente, además él trabajaba con las manos haciendo tiendas. Entonces él dice, nosotros nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nosotros tenemos muchísimas dificultades, ¿no? Son 6 cosas, me parece curioso, siempre estas enumeraciones. Hambre, sed y frío, o desnudez, maltratados, abofeteados, errantes, con todo lo que significa no tener un hogar. Recuerdan eso de Cristo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Un verdadero seguidor sigue lo de Cristo, ¿no? Las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras tienen sus madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lo mismo le pasa a Pablo. Pablo le dice, esta es mi situación, no es la comodidad total.
la paso mal, ¿no? Y dice, nos insultan y deseamos el bien. Literalmente, bendecimos. Que eso quiere decir, desear el bien y bendecir significa lo mismo. Entonces, fíjense esta seguidilla. Nos insultan y bendecimos. Padecemos persecución y soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Entonces, luego de haber enumerado a través de 6 situaciones lo mal que lo pasan, va a aportar 3 situaciones de contraste donde se va a manifestar la paradoja de la felicidad cristiana en el estilo de las bienaventuranzas. Por eso les aconsejo leer Mateo 5, del 43 al 48, donde Cristo invita a rezar por los perseguidores. Bueno, Pablo está cumpliendo el Evangelio. Esto es muy bueno, porque a veces nuestra mirada de Pablo es como un poquito yuxtapuesta de los Evangelios, como que está Jesús y su prédica en los Evangelios por un lado y Pablo por otro. Pero Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco, personalmente, y además interactuó con los apóstoles mucho rato, recibiendo de ellos todas estas enseñanzas. Entonces, Pablo las asimila poniéndolas por escrito, pero también viviéndolas en carne. Uno puede ver el Evangelio vivido en Pablo. Y otro texto en esta misma línea, que acompaña las bienaventuranzas, es el de Romanos 12, 14, donde Pablo dice lo mismo, que hay que bendecir siempre y no maldecir nunca, y bendecir a los que a uno lo persiguen. Entonces, en el momento de la prueba, del apremio, de la dificultad, de la persecución, Pablo responde con bendición, con caridad, poniendo la otra mejilla. Y esto no es retórica, porque uno dice, qué lindo que suena, qué arte retórico el de Pablo. Sí, ciertamente, es retórica, pero esto es vida, esto es ejemplo. Pablo les está escribiendo a los corintios y les dice, esta es mi situación, no es algo que él imagina, él describe lo que vive. Y ciertamente, acá no hay lugar para la exageración o para la mentira, porque esto era fácilmente constatable, como es constatable hoy. Alguien viene acá y dice que hace algo, en 2 minutos nos enteramos si es verdad o no, porque la gente habla. Cuanto más encumbrado, cuanto más significativo es una persona para una comunidad, es más fácil, está más a la vista y todo el mundo comenta. Entonces, repito, esto no es retórica, esto es como Pablo vive y por eso con libertad puede hablar de sí mismo. Hemos llegado a ser como la basura de este mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. Objeto de desprecio para todos. Basura, desprecio. Entonces, el realismo de Pablo y del camino que propone Pablo, del evangelio que predica Pablo, es el de Cristo. Muerte y resurrección. Pablo no vende un lecho de rosas, sino que propone el camino de plenitud que pasa por la cruz y llega a la vida nueva del resucitado. Les dejo 3 verbos que Pablo nos propone: bendecir, soportar y consolar. ¿No? Frente a toda esta maraña de malos momentos, tiene para ofrecer no amargura, no insultos, sino bendición, aguante, paciencia, soportar, resiedumbre y consolación. Uno dice, ¿cómo? Estando tan bajo, ¿todavía podés ofrecer consuelo, ofrecer alegría, esperanza a otros? Y eso es lo que hacen los santos, eso es lo que hace la gente de Dios. Es decir, sufre realmente, no es de mentirita, le duele y llora y no quisiera que fuera así, pero tiene un resto, porque la fortaleza no está en su humanidad, sino en Cristo. Pablo va a decir en otra carta,
todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Entonces, aún en medio de la tribulación, hay un resto que viene del Espíritu que permite iluminar, como la lógica del resucitado. De las llagas brota esa luz nueva. Bueno, vamos a ir terminando por aquí. Los últimos dos versículos que vamos a leer, 14 y 15. No les escribo estas cosas para avergonzarlos. Qué lindo, ¿no? Entonces, fíjense, Pablo les dio una bofetada, realmente. Pablo les enrostró la situación de ellos, la situación suya, el contraste era evidente, no solamente a nivel exterior, sino a nivel de calidad evangélica de vida entre unos y otros. Y aquí es como que pone un rebaje Pablo, es decir, aminora la marcha y vuelve a un tono más tierno, ¿no? Pablo es un gran administrador de pasiones y de tonos. Avanza con vehemencia, incisivo, con el bisturí, corta, opera, quiere que drene esa mugre que hay en la comunidad y luego la mano del consuelo, ¿no? Y acá les dice, miren que no les escribo estas cosas para avergonzarlos, para ridiculizarlos, para doblegarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos, muy amados. Es decir, esto es medicinal. Yo no la paso bien diciéndoles estas cosas, pero es mi deber, porque soy su padre y ustedes son mis hijos. Interesante que Pablo no reniega de su condición de padre, de progenitor de esa comunidad. Y fíjense lo que voy a decir ahora. Porque aunque tengan 10.000 preceptores en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús mediante la predicación de la buena noticia. Entonces, así como es vehemente para señalar, es vehemente para abrazarlos. Y de alguna manera es como un pastor que está ahuyentando a los lobos del rebaño. Es decir, Pablo planta bandera y dice, miren que acá hay muchos que han dado vueltas. Y pueden tener 10.000 preceptores, literalmente 10.000 pedagogos. ¿Qué es el pedagogo? Es el instructor. Era aquel esclavo que llevaba al niño a la escuela, que lo hacía caminar, le iba enseñando, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener 10.000 maestros, 10.000 pedagogos, 10.000 instructores o preceptores, pero Padre uno. Bueno, esto que sabemos que es una verdad natural, muchas veces los padres biológicos y afectivos, digamos, confrontan a los hijos ante otras voces que parecen como buenas y los hijos pueden encandilarse. Pablo defiende al rebaño, defendiendo su autoridad ante el rebaño. Entonces, preceptores muchos, padre uno solo. Y yo los engendré por el Evangelio. Aquí la traducción dice por la predicación de la buena noticia, pero Pablo dice, los engendré por el Evangelio, por la buena noticia. Lo de la predicación está supuesta. Pero recuerden ustedes que Pablo se había dicho padre no por el bautismo. Él no quería bautizar, no es su estilo, sino que su estilo de engendrar en la fe es la predicación. Bueno, vamos a dejar aquí. Si ustedes se animan a ir releyendo desde el principio, van a ir encontrando algunos temas que se entrecruzan y van a poder ir percibiendo cuánto amor, cuánta verdad, cuánta claridad. Y bueno, que muchas veces también el amor es incisivo, hace doler, no porque lo quiera, sino porque está buscando un bien mayor. Y Pablo escribe esta carta jugándose el desprecio de los de Corinto, pero a la vez buscando el bien mayor de una rectificación